Un relevador, una de sus partes principales es su bobina, que viene siendo un electroimán. Por eso vamos a ver este principio. Un electroimán no es más que un pedazo de metal con un cable enrollado por el cual circula una corriente eléctrica, y esto crea un fenómeno de electromagnetismo que prácticamente no es más que un imán generado a partir de un circuito eléctrico. Aquí lo podemos ver, tenemos una pilita, un cable que está enrollado en un clavito. A esta cable enrollado normalmente le llaman bobina. A su vez pues atrae a estas pequeñas partes metálicas, que en este caso son alfileres. Bueno, aquí podemos ver ya el dibujo de un relevador, y como podemos ver pues también contiene su bobinita, ¿no? Tiene sus bornes de conexión, y de igual manera aquí tenemos una batería, un positivo, un negativo y un botoncito. En principio, cuando nosotros presionemos aquí, pues esta bobina se va a energizar y va a traer todas las partes metálicas. Esta parte de aquí es completamente metálica, entonces la traería y movería esta palanquita. Aquí cabe mencionar que esta parte de aquí no es metálica. Regularmente los relevadores lo traen de plástico o de algún otro material no conductor para poder mover estas de aquí, estas plaquitas. Estas plaquitas sí son metálicas, estas tres de aquí. Y vamos a ver un poquito más qué hacen, ¿no? Vamos a ponerle a la simulación. Ahí podemos ver cómo las atrae. Lo que les comentaba, atrae esta parte metálica y mueve esta palanquita de aquí. Como podemos ver, pues se une esta con esta, y al mismo tiempo que sucede eso, se separa esta de esta. Y si lo queremos ver de alguna manera, viene siendo como un interruptor que cuando se energiza aquí se abre, y cuando se energiza de igual manera con se cierra. Eso quiere decir que yo podría conectar aquí otra cosa y de esa manera poder controlarlo de manera aislada. Esa parte la vamos a ver un poquito más a detalle. Lo importante de aquí es ver que esta parte viene siendo los contactos del relevador, que es la otra parte fundamental que tienen los relevadores. Una parte es su bobina y la otra parte son sus contactos, que es prácticamente todo lo que tiene un relevador. Aquí tenemos un relevador, están sus contactos. Viene siendo una bobinita, y este es un núcleo de hierro, es otro de los símbolos que se van a encontrar a menudo. Y bueno, aquí igual tenemos una batería y tenemos un botoncito. De este lado tenemos un foco y una clavija, y en principio vamos a ver cómo funciona. Esta clavija, si la llegáramos a conectar, pues podemos ver por este cablecito café que llega a esta parte de aquí, y podemos ver que la otra terminal de nuestro foquito llega aquí, por lo cual pues no pasaría nada porque en este momento está abierto. A pesar de que estuviera enchufado, no veríamos nada porque de este lado está abierto. Entonces cuando nosotros presionemos nuestro botoncito, se energiza nuestra bobina, los contactos cambian de estado, o sea, los que estaban normalmente abiertos se cierran y los que estaban normalmente cerrados se abren. Entonces se cerraría con y se cerraría nuestro circuito, así que nuestro foquito prendería. ¿Y para qué nos sirve todo esto, no? ¿Por qué no solamente utilizar este botoncito aquí y nos olvidamos del relevador? Bueno, en principio podemos ver que aquí tenemos una clavija, entonces estamos utilizando corriente alterna, y podemos ver que de este lado solamente tenemos 12 volts de corriente directa. Es una manera en la que podemos trabajar con diferentes voltajes que podemos utilizar, voltajes menores para el control y voltajes pues mayores, ya dependiendo de lo que queramos utilizar. Es una manera también de aislar la parte de control de la parte ya final de nuestro circuito. También es una manera de compartir, ya que yo podría diseñar algún circuito de este lado y simplemente ya al final ofrecerle a nuestro dispositivo un contacto que pueda utilizar quien va a utilizar nuestro dispositivo. En este caso son como los timers, los contadores que utilizan este tipo ya de contactos. Sus piezas y un poquito de los nombres que llevan: base, terminales, contactos, bobina
y unas fotografías ya de contactos reales. Aquí podemos ver cómo tiene su bobinita. A lo mejor para los que apenas se van iniciando, a lo mejor se preguntan si este no es un cable desnudo, o sea, un cable pelón, por así decirlo. Eso no es un cable que tiene un barniz de manera aislante. Es como si el cable estuviera forrado con algún plástico o con cualquier otra cosa aislante, así que el cable no se encuentra desnudo. ¿Qué más podemos ver? Bueno, aquí tenemos sus patitas, que es a lo que normalmente le llamamos pines del relevador. A lo mejor han escuchado un relevador de 5 pines, un relevador de 6 pines. Bueno, se refiere a las patitas del relevador. No es tan correcto referirse a los relevadores en base a sus números de patitas o sus números de pines, porque pues va a variar dependiendo del número de contactos que tenga. Ejemplo, si yo tuviera un relevador con contactos independientes, bueno, entonces tendría 4 patitas si fueran 2 contactos. 2 patitas para un contacto abierto y otras 2 para un contacto cerrado, o podrían ser 2 abiertos o 2 cerrados. Eso ya va a depender del relevador que nosotros escojamos. Los hay de muchas maneras y hay con muchos contactos, con uno solo, con uno cerrado, con uno abierto. Entonces eso es lo que va a determinar el número de patitas que tiene un relevador. En este caso pues son 5, 2 para la bobina y 3 para sus contactos, ya que tiene un común que es el del medio, y una patita para el cerrado y una patita para el de abierto. Estos son los símbolos que regularmente les llamamos europeos. Se refiere a la bobina, así es como lo indican y así es como marcan ellos sus contactos. Este es el sistema americano, donde la bobina viene siendo un circulito y sus contactos pues son diferentes a los de la europea. Bueno, aquí también tenemos otros símbolos. Estos son más utilizados en la electrónica, donde podemos ver igual la bobinita. Aquí indica el núcleo de hierro y bueno, sus contactos. Puede haber, como les comentaba, puede haber de uno o más contactos. Para en dónde los aplicamos o si esto todavía se llega a utilizar, hay muchos que luego suelen decir que los relevadores ya no se utilizan, ¿no? Pero eso no es cierto. Para pequeñas aplicaciones todavía se sigue utilizando. En este caso el relevador lo utilizan como elemento terminal de un sensor. Aquí en este caso es un sensor fotoeléctrico y tiene aquí en sus terminales de conexión tiene 5 tornillitos. 2 de ellos son para su alimentación y los otros 3 son de una salida relevador. Eso es a lo que se refiere cuando dice con salida relevador. Esto quiere decir que cuando sense va a hacer un cambio en el estado de sus contactos. Quiere decir que el que está normalmente cerrado lo va a abrir y el que está normalmente abierto lo va a cerrar. A eso se refiere con una salida relevador. Bueno, también se utiliza en los PLCs. En este caso es el más pequeñito que tiene Siemens, es de la serie de los Logo. Y para los que todavía no están familiarizados con qué es un PLC, así por definición es un controlador lógico programable y no es más que una especie de cerebro. De este lado le entra la información, que pueden ser botones, entradas, señales de sensores y ese tipo de cosas. Lo procesa y dependiendo de un programita que nosotros hayamos hecho acá adentro, va a determinar qué hacer con estas señales y lo va a ver reflejado aquí a través de sus salidas. En este caso tiene salidas a relevador, quiere decir que dependiendo del programa que hayamos hecho, va a determinar cuándo cerrar estos contactos en sus salidas. Bueno, esa es prácticamente su aplicación. Y ya para terminar, aquí tenemos una definición. Es un dispositivo electromecánico. Bueno, electromecánico, ya lo vemos por qué, pues funciona con electricidad y pues mueve una palanquita, entonces por eso prácticamente es electromecánico. Y funciona como un interruptor controlado por un circuito eléctrico en el que por medio de una bobina y un electroimán se acciona un juego de uno o varios contactos que permite abrir y cerrar otros circuitos eléctricos independientes.